reformador de la vida religiosa con su ejemplo y palabra. Este hombre, tan piadoso y tan místico, tan humano, tan tierno para con su familia, monjes y amigos, y que tenía una caridad exquisita ante las necesidades que conocía, tenía para con los extraños una caridad naturalmente menos efusiva, pero no menos generosa. Ni aun los herejes y judíos dejaban de participar de su amor y beneficios. Parece que nadie cumplió mejor que él la máxima de San Agustín: amad a los hombres, matad sus errores. Esto es lo que hacía Bernardo. Como un verdadero apóstol, como el apóstol más grande de su siglo, distinguía muy bien entre el error y sus víctimas. Y mientras hacía guerra sin cuartel al error, sin ponérsele nada por delante, miraba con entrañable amor y compasión a los que tenían la desgracia de caer en el error y la malicia de pervertir a otros con sus errores. A unos y a otros quería ganar para Dios. Este era y fue siempre su anhelo y ambición. Por esto sufrió tantos trabajos y por esto no hubiera dudado en entregar la vida. Su vehemencia en el combate no engendraba odio y amargura en su alma. De él se ha dicho que su cólera era cólera de paloma sin hiel. Y era normal que fuese así, porque Bernardo era la persona más humilde que puede darse, y la humildad y mansedumbre deben ir unidas. Cuentan que un día se presentó al abad de Claraval un clérigo que pretendía entrar en la orden. Con detenimiento examinó Bernardo los motivos que le inducían a abrazar esta vida y las cualidades que tenía para ello. Conocedor de hombres como pocos, después de examinarle y hacer un buen discernimiento, le manifestó que su puesto no estaba en Claraval. El clérigo se enfadó de tal manera que, dándole un tremendo bofetón, le dijo: ¿por qué alentáis en vuestros libros la perfección si después no admitís a los que pretenden seguirla? Bernardo, sin perder la serenidad, le contestó: no creo haber escrito nunca que para abrazar la perfección sea preciso mudar de lugar. Lo que sí conviene es mudar de costumbres. Este hombre tan humilde y lleno de mansedumbre, que así sabe aceptar las afrentas, si tiene que combatir por defender los derechos de Dios, lo hará con valentía y con la sinceridad que le caracteriza. Bernardo mantenía muy buenas relaciones con otras órdenes, entre ellas la de la Cartuja. Su amistad con el legislador y organizador de la orden, Gig, fue muy valiosa y provechosa para los dos. Entre los cartujos y Bernardo había una santa fraternidad, por lo que recibió reiteradas invitaciones para ayudarse mutuamente. Cediendo a estas invitaciones, una vez que San Bernardo hizo un viaje a Grenoble a tratar con el obispo asuntos de su orden, quiso también, acompañado de algunos monjes, subir aquellas escarpadas montañas donde los cartujos habían plantado la cruz. Una anécdota que recogen las crónicas nos ayuda a conocer cuál era el espíritu y la sinceridad en la que se movía la relación de estos monjes. Cuentan que un monje cartujo, quizá el prior, se extrañó de que Bernardo llegara montado en una lujosa cabalgadura. Era un caballo ricamente enjaezado. No pudiendo comprender que un monje como Bernardo, que hacía profesión de tanta pobreza y que era un santo, se presentara con tanto lujo, no pudiendo disimular su desagradable impresión, se lo manifestó a un monje de los que acompañaba a Bernardo. Enterado Bernardo, quiso ver inmediatamente la cabalgadura, confesando ingenuamente que sin mirarla la había aceptado tal como se la habían ofrecido los monjes de Cluny. Esta sencilla respuesta, llena de sinceridad, puso de manifiesto ante los monjes su sencillez y quedaron prendados de la modestia del que ya tenían por santo. San Norberto, fundador de los premonstratenses, bajo la regla de San Agustín y futuro obispo de Magdeburgo, es otro de sus íntimos amigos. Fue ordenado sacerdote al mismo tiempo que él, y desde entonces se hizo célebre como predicador y como asceta. No lejos de Claraval, en la diócesis de Laon,
fundó en 1120 una comunidad religiosa en el terreno donado por el obispo de Laon, el cual donó también a Bernardo el solar donde fundaría el monasterio de Foigny en 1124, la tercera fundación que salía de Claraval. Bernardo asistió a la instalación de los premonstratenses y ese mismo año Norberto dijo a Bernardo que la Iglesia atravesaría muy pronto una gran crisis. Anuncio profético del cisma de Anacleto II, que se desencadenó en 1130. Bernardo deseaba que todas las órdenes religiosas floreciesen en número y santidad, e incluso les enviaba algunos aspirantes cuando los consideraba más conformes para su instituto que para Claraval. Por eso le fue tanto más sensible ver que entre sus monjes y los cluniacenses se turbasen las relaciones de mutuo afecto. Quizá la novedad de la nueva orden del Císter, que había surgido con el único deseo de vivir tal como lo pedía San Benito, fue la ocasión para la polémica que se desencadenó. Los cluniacenses le reprochaban ser excesivo, aspirar con pretensión a una santidad imposible en la tierra, rechazar por condenables usos que, habiendo echado raíces en la Iglesia, parecían formar parte de la más válida tradición. Lo que Bernardo le dijo a Roberto con motivo de su huida a Cluny molestó a los cluniacenses. Todo esto preparó el gran manifiesto que Bernardo publicará en 1125 bajo el título de Apología a Guillermo de Saint-Thierry, su gran amigo, que había apremiado a Bernardo a que tomara partido en un conflicto que le oponía a ciertos monasterios de tipo tradicional, a cuyo tipo pertenecía el suyo. Cuando fue nombrado abad de Cluny, el conocido con el nombre de Pedro el Venerable, hombre bueno y amigo de la paz, escribió una carta a Bernardo con el deseo de cortar estas desavenencias que pensaba no debían existir entre familias hermanas. Pero no deja de criticarle las severidades cistercienses que consideraba excesivas e incluso el color blanco de las cogullas de la nueva observancia, con el fin de defender las antiguas costumbres. Le pide una respuesta. Todos esperaban su respuesta, y Bernardo contestó con su mejor estilo, y los cluniacenses pudieron leer todo lo que se les podía reprochar en cuanto al bienestar en la mesa, en el vestido, en la habitación, sin olvidar el gusto del esplendor en materia de liturgia y de arte sagrado. La respuesta es larga, bien argumentada, como sabe escribir Bernardo, y tomará forma de una apología dirigida a Guillermo, puesto que Saint-Thierry debe obediencia a Cluny. Los que daban por descontado una retractación de lo que anteriormente había dicho Bernardo, o al menos una moderación, es que no conocían a Bernardo. Al comienzo, Bernardo se esfuerza magníficamente en ganar la benevolencia de sus lectores. Son poéticas y sublimes sus profesiones de caridad, de deseo de entenderse bien con todos. Se me preguntará por qué, si elogio todas las órdenes, no las abrazo todas. Las admiro a todas y amo toda condición en que se viva con piedad y santidad en la Iglesia. Mediante mis acciones abrazo una sola, pero con la caridad las abrazo a todas. La caridad puede hacer, estoy persuadido de ello, que yo no esté privado de los beneficios de aquellos cuyas instituciones no puedo practicar. Está escrito: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Del mismo modo que allí una sola casa tendrá muchas moradas. Aquí una sola iglesia tiene órdenes diversas. Todos no avanzan, pues, por el mismo sendero, porque no es a la única morada a la que tendemos. Pero nadie, sea la que fuere su vía, debe separarse de la única práctica del bien. Cada uno, siguiendo su vía propia, llegará a su morada en el interior de la única casa del Padre. Con la claridad que le caracteriza, afirma en primer lugar que nunca ha hablado mal de Cluny, ni en público ni en privado. Si algo busca Bernardo es la unidad de la Iglesia. Bernardo vuelve a ello sin parar, y en la Apología compara la variedad de esta Iglesia al vestido de José que Raquel tejió de hilos multicolores.
y también al vestido de Cristo sin costura y de un solo tejido desde lo alto hasta abajo. Dice que la variedad de colores procede de la variedad de las órdenes religiosas que encierra y que se distinguen de varias maneras. El tejido sin costura es la indivisible unidad de una indisoluble caridad, según las palabras del apóstol. Soy cisterciense. Reprobaré a los religiosos de Cluny. Al contrario, los amo, los animo, los exalto. En tal caso me diréis, ¿por qué no has entrado en esa orden que tanto alabas? En absoluto, porque vuestra orden no sea justa ni santa, sino porque yo era un hombre carnal, vendido al pecado, y sentía una tal debilidad en mi alma, que me era necesario un tratamiento más enérgico. Dios le llama a vivir en un género de vida más austero. Pero Bernardo no puede dejar de decir la verdad, y por eso en la segunda parte de la Apología, convencido de que Cluny necesita reforma, traza con la misma elocuencia el cuadro que a su juicio necesita reforma. Son páginas de fuego, pero siempre basadas en el amor. Se dice, y se lo creen con razón, que son vuestros santos padres quienes han instituido vuestra manera de vivir, y que sin llegar a apagar la regla, habían atemperado su vigor para permitir al mayor número encontrar en ella su salvación. Pero se equivoca quien imagine que hayan autorizado o prescrito esas vanidades y superficialidades que he visto en varios monasterios. Me pregunto con extrañeza de dónde ha podido venir a los monjes una falta de templanza tan grande en el comer y el beber. Semejante afectación en los vestidos, el lecho, las monturas, la construcción de los edificios. Un monasterio es considerado más piadoso y regular cuanto más sibarita es, más delicioso y más extenso. Se trata, en efecto, de la economía de la avaricia, la sobriedad de la austeridad, el silencio de la tristeza, mientras que se llama al relajamiento discreción, al dispendio liberalidad, a la charlatanería afabilidad, a la risa loca buen humor, a la delicadeza en los vestidos y al lujo en los equipajes dignidad, a la fastuosidad en el lecho limpieza, y se llama caridad encumbrarse mutuamente en todo esto. Pero esa caridad arruina la caridad. Esta discreción arruina la discreción. Esa misericordia está llena de crueldad, pues somete al cuerpo para asesinar al alma. ¿Qué caridad es esta que ama la carne y descuida el espíritu? ¿Qué discreción hay en dar todo al cuerpo y nada al alma? ¿Qué misericordia en fortificar a la sierva y matar a la dueña? Después de describir la vida ordinaria de Cluny y el refinamiento en el vestido, dice: ¿no emprenderíais semejante cuidado del cuerpo si no hubieseis antes descuidado cultivar las virtudes de vuestra alma? Se lamenta de esta situación cuando les dice: lo diré, se me calificará de presuntuoso, pero digo la verdad. ¿Cómo se ha oscurecido la luz del mundo? ¿Cómo ha perdido su sabor la sal de la tierra? Aquellos cuya vida debía enseñarnos a vivir no nos dan más que ejemplos de orgullo en todas sus acciones. Se han convertido en ciegos que guían a otros ciegos. ¿Qué ejemplo de humildad dan? Y al decir esto, no habla de memoria. Por eso les concreta, por no hablar del resto, cuando viajan tan magníficamente equipados, escoltados por un tan numeroso grupo de criados. Mentiría si no dijese que he visto a uno al que acompañaban más de 60 caballos. Después, habla del lujo del monasterio. También se refiere a cuanto hay de excesivamente material en el arte religioso, sin aportar nada a lo espiritual, impidiendo al monje fijar su atención en Dios. Y en sus monasterios
Será coherente consigo mismo, tanto en lo que crea como en lo que rechaza en materia estética, litúrgica e incluso en el canto. Sus ideas sobre el arte forman parte de una concepción muy coherente de la vida monástica. La quiere orante, austera, desprendida, pobre. La vida cisterciense ha estado marcada por una forma de belleza que él supo imprimir. Pero Bernardo, en cuanto dice, no quiere polémica, sino corrección, que también la quiere para él. Termina diciendo: lo que se puede alabar en vuestra orden, lo alabo y lo publico. Lo que es reprensible, tengo también costumbre de aconsejar corregirlo tanto a usted como a mis demás amigos. No es denigración, sino amistad. Y os pido que actuéis así siempre del mismo modo conmigo, y os conjuro a que lo hagáis así. Este es Bernardo, tierno cuando tiene que serlo y violento cuando está por medio la gloria de Dios, porque es Dios lo único que le interesa, hasta el punto que lamenta incluso la distracción que representa para él tener que escribir para recordar la regla. Desde el pequeño prefacio que encabeza la apología, se queja a Guillermo de Saint-Thierry: es con gran detrimento mío, como me dedico a los libros de este tipo, porque dañan mucho a la piedad, interrumpiendo la oración. Escribió porque se lo pidieron, pero tenía que decir la verdad. Pasmado se debió quedar el mundo de tanto valor. En cuanto a Pedro el Venerable, sin saber lo que pudo sentir al leerla, sí sabemos que fue para él un estímulo y apoyo para llevar a cabo la reforma proyectada por el santo abad. Todo lo concerniente a Dios no le es ajeno a Bernardo. Por eso se trata de Dios cuando su ley es quebrantada, cuando los preceptos que ha dado a los hombres son desfigurados. Además, la apología conmovió algunas conciencias adormecidas y produjo admirables frutos de santidad. Porque no sólo Pedro el Venerable supo ver lo que de verdad había en sus palabras y le ayudó en su reforma. Entre los primeros lectores de la apología se encuentra Suger, el potente abad de Saint-Denis. Desde muy pequeño había sido confiado a los monjes de Saint-Denis, que, asombrados por sus brillantes dones, le dieron por compañero de juegos al pequeño príncipe Luis. Cuando el príncipe se convierte en 1108 en el rey Luis VI, Suger entra en su consejo y se convierte en su embajador ante el Papa. Estando en Italia, recibe la noticia de que los monjes de Saint-Denis le han escogido como abad. Como gozaba del favor real, su abadía se convirtió en la más opulenta después de la de Cluny. El fausto y la riqueza eran tal que, según la frase de un escritor, más parecía una casa de recreo que de oración. Al oír hablar de la apología de San Bernardo, y habiendo oído comentarios con diversidad de opiniones y criterio, quiso Suger juzgarla por sí mismo. No hizo una lectura superficial, sino que con la gracia de Dios supo penetrar en todo lo que Bernardo, con tanto interés, decía a favor de los cluniacenses, aunque el lenguaje pudiera resultar en muchos párrafos duro. Suger escribe al abad de Claraval que le contesta, y entre ambos brota una profunda confianza. No se contentó en aceptar lo que decía en la apología y en la relación que mantuvieron, sino que comenzó por reformarse a sí mismo y reformar el monasterio. Bernardo le felicita por esta reforma, recordándole en qué estado había caído su abadía. Ese lugar, célebre por una antigua nobleza y el favor de los reyes, se había convertido en el palacio de las sutilezas y el punto de encuentro de los cortesanos. Se daba al César lo que le tocaba sin retraso y sin fraude, pero se daba menos fácilmente a Dios lo que es de Dios. Se dice que no es raro ver vuestro convento invadido por gente de guerra, agitado por negocios, estrepitoso de procesos e incluso a veces visitado por mujeres.
¿Cómo es posible, en medio de todo eso, ocuparse de las cosas del cielo, de Dios y del alma? No podía menos de contentarse Bernardo y dar gracias a Dios de haber hablado tan recio en su apología que semejantes frutos recogía. Los ladridos del abad de Claraval, para usar su lenguaje en algunas ocasiones, no sólo resonaron profundamente y con fruto en Cluny, en Reims y en Saint-Denis, sino también en toda la orden benedictina. Por todas las partes se veían las huellas del abad Bernardo. Con algunos monasterios, como Molesmes y San Benigno de Dijon, Bernardo desde el principio no tuvo sino motivos de alabanza. Otros, en cambio, le dieron ocasión de ejercitar su celo y prudencia. Halló, como era natural, quienes abogasen por las almas débiles y menos animosas. La máxima de San Bernardo en este punto era siempre la misma. Decía a los abades y superiores: invitad a vuestros monjes a una más estrecha observancia, pero no los obliguéis por la fuerza. No quería de ningún modo que bajo pretexto de reforma fueran forzados los religiosos a vivir una vida más austera que aquella a la que se habían obligado por su profesión. Esta era la que rigurosamente señalaba el límite de sus obligaciones. Estaba Bernardo en Claraval, disfrutando de aquella paz que le proporcionaba la vida que tanto anhelaba, y de la compañía de los numerosos monjes que cada vez aumentaban más en número, cuando le llega una petición del abad de Citeaux, Esteban Harding, para que su hermano Bartolomé fuera como abad a La Ferté, primera casa filial de Citeaux, para ocupar el puesto de abad que dejaba vacante Pedro, que acababa de ser elevado a la sede episcopal de Tarestaisa. Un gran sacrificio iba a suponer este primer desgarrón de aquel grupo de hermanos que durante estos casi 10 años habían vivido el mismo ideal y tanto se habían estimulado mutuamente. Bartolomé, aquel jovencito de 15 años que formaba parte del grupo que ingresó con Bernardo, desde el primer momento había impresionado al abad Esteban. Le parecía que tenía el mismo temple que Bernardo. Bernardo tenía una gran personalidad, esa propiedad que le caracterizará de líder dinámico, con gran poder de persuasión, un hombre hacia quien se sentía una atracción natural. Dios le había dotado de grandes cualidades para la misión que le tenía reservada. Bartolomé tenía ese mismo ardor que su hermano, pero manifestado en una cierta dulzura. Llevaba 9 años en Claraval. Desde el primer día, Bernardo le nombró sacristán, y acertó, porque era un joven bendecido por Dios con el don de la oración. Por eso pasaba los ratos que no se dedicaba al trabajo delante del crucifijo y de la Eucaristía. Estaba feliz en su vocación. No sentía tedio por hacer todos los días lo mismo, ni echaba de menos su vida anterior. Su hermano le sorprendió cuando le comunicó la decisión del abad Esteban. Bernardo le dijo que siguiese siendo buen monje y buen abad. Para esto le dio un consejo de oro: el abad ideal será el que sea capaz de ser como una madre en las caricias y como un padre en las correcciones. Cristo ha de ser el modelo del abad. Muy bien debió captar Bartolomé todo esto, porque en su monasterio floreció el fervor y se multiplicaron las vocaciones, convirtiéndose pronto el monasterio en madre de nuevas filiales. En estos años, Bernardo ya era tenido por santo. Dios suele confirmar la santidad con los milagros. No es en este aspecto en el que debemos detenernos, porque no necesitamos el argumento de los milagros para que nos confirmen la santidad de Bernardo, una vez que la Iglesia, hace ya mucho, lo declaró santo. Y a nosotros nos ayuda más el ejemplo de sus virtudes que el de sus milagros. Parece que no hizo milagros sino con moderación. Curó enfermos y expulsó demonios, pero según dicen, sufría mucho cuando se veía obligado a usar las potencias excepcionales que el Señor le había otorgado.
se sentía como dividido entre la humildad y la caridad. Solo algunos ejemplos nos pueden bastar. Un pariente suyo, Josbert el Rojo, estaba enfermo de gravedad. La familia estaba preocupada porque Josbert no había frecuentado los sacramentos desde hacía mucho tiempo y era un hombre que había extorsionado a la Iglesia, oprimido a los pobres y ofendido a Dios. Fueron a llamar a Bernardo, pero cuando llegó, el enfermo había perdido el conocimiento y entrado en agonía. Bernardo, que conocía muy bien la situación en que vivía su pariente, dijo a la familia que si se comprometían a restituir y anular todos sus abusos, les prometía que tendría la oportunidad de confesarse. Así lo prometió la familia. El resultado fue que aquel hombre recuperó la conciencia y el habla y pidió confesarse. Terminada la confesión, murió. Después fue un campesino que había sufrido un maleficio causado por su mujer, a quien Bernardo exorciza. Cura también a Humberto, futuro primer abad de Igny, y muchos enfermos con los que se encuentra o que le traen contrahechos, cojos, desahuciados, que por él se restablecen. A sus hermanos de sangre no les gusta esta reputación, porque piensan que le puede hacer daño a Bernardo. Por una parte temen que pueda tentar a Dios, y por otra parte, que pueda caer en la tentación de la vanagloria. Y como buenos hermanos, así se lo hacen saber. Pero Bernardo sabe muy bien que en realidad el taumaturgo no es otra cosa que el obrero de Dios que hace, en lugar de su maestro, el trabajo que su maestro le confía. Y esto lo tenía muy claro Bernardo. No era él el que obraba los milagros, sino Dios a través de él. Y en cuanto al peligro de caer en la vanagloria, Bernardo había demostrado y seguirá demostrando el valor que para él tienen los éxitos y los fracasos, que también los tuvo, y supo mantenerse en paz. Pero como lo que más le acompañó desde el principio fueron los éxitos, él supo guardarse de las alabanzas, aunque éstas fueran sinceras y dichas con la mejor voluntad. De lo que pensaba de ellas y cómo reaccionaba ante ellas, no tenemos que hacer suposiciones, tenemos sus propias palabras. Bernardo tiene algo más de 37 años. Lleva ya 7 años de abad y acaba de hacer la tercera fundación de Claraval en Foigny, diócesis de Laon. Para estas fechas ya es famoso. Reinaldo es monje de Claraval y antes de ser nombrado abad de Foigny, por Bernardo, debió comunicarle por carta las alabanzas que se le tributaban por todas partes, y además de las que conocía él mismo, se unía a ellas con toda sinceridad porque conocía bien a Bernardo y le estimaba. Bernardo, que no busca esto en lo que hace, le escribe a Reinaldo protestando contra los títulos honoríficos con que le colma. Lo hace desde el primer saludo y lo repite al cerrar la carta. Como es su costumbre, comienza citando la Biblia. Se oculta tras las palabras sagradas. Nada mejor que escuchar algunos de los párrafos de esta carta. A su amadísimo Reinaldo, su Bernardo, no como padre y señor, sino como hermano y consiervo, todo lo que se desea a un hermano queridísimo y consiervo fiel. Ante todo, no te extrañe que me aterren los apelativos de dignidad, porque me siento indigno de recibirlo. Está bien que tú los otorgues, pero a mí no me conviene. Si tú piensas que debes observar aquello, anticipaos unos a otros en las señales de honor y vivid subordinados unos a otros en el temor de Cristo. Observa que en ambos textos se dice unos a otros, y por tanto, yo puedo aplicártelos también a ti. Y si quieres cumplir el consejo de la regla, honren los jóvenes a los mayores. Yo, por mi parte, pienso en todo esto que dice la regla de la verdad. Aunque sean primeros, serán últimos, y los últimos serán primeros. El más grande entre vosotros, igual sea el más joven. Cuanto mayor seas, tanto más debes humillarte en todo. Te hicieron príncipe, pórtate como uno de tantos. No pretendemos dominar en vuestra fe, pero somos cooperadores en vuestra alegría.
No os dejéis llamar maestro, no os llaméis padre unos a otros. Cuanto más me abrumas con tus saludos, más me hunden sus exageraciones. Por eso no canto sino que lloro aquel salmo. No bien fui ensalzado cuando me vi humillado y abatido, y me elevaste en alto para estrellarme. Pero expresaría mejor lo que siento si dijese que me encumbra el que me abaja y me humilla el que me ensalza. Por tanto, cuando me ensalzas, más bien me desprecias, y si me alabas, me oprimes. Mas para que no me abrumes abatiéndome, este testimonio de la verdad y otros parecidos me consuelan de un modo original. Cuando me abaten, me levantan, me reprimen y me animan, me desprecian y me orientan. Lo que me postra, eso mismo me eleva, y canto alborozado: me estuvo bien, Señor, que me humillaras, porque así aprendí tus mandamientos. Más estimo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Y este milagro lo realiza la palabra de Dios, viva y enérgica. Esa palabra, mediante la que se hizo todo, actúa con su gran bondad y poder, y hace que su yugo sea llevadero y su carga ligera. Esto es lo que desea Bernardo, lo que enseña Jesús, la verdad en el Evangelio. No que le den títulos ni que le alaben, sino la humildad. Y todavía le dice lo que piensa él de las alabanzas y cómo actúa cuando las recibe. Te decía, queridísimo, que dejes ya de abrumarme más que ensalzarme con inmerecidos honores. De lo contrario, a pesar de tu buena voluntad, te incluyes en la caterva de mis enemigos. De ellos acostumbro a quejarme así ante Dios en mis oraciones. También los que me alaban se han conjurado contra mí. Y escucho enseguida a Dios, que responde a mi lamento atestiguando que es verdad. Los que te llaman bienaventurado te traen engañado. Y yo replico: que se retiren avergonzados los que me dicen muy bien, muy bien. Mas debo explicar cómo interpreto esta maldición o imprecación para que no pienses que las dirijo a cualquier clase de adversarios. Pido que cuantos me aprecian en más de lo que ven u oyen de mí, se retiren, es decir, cesen y no prosigan ese camino de alabanzas que me tributan por desconocerme. ¿Cómo? Adquiriendo un conocimiento más exacto y verdadero de aquel a quien ensalzan, y en consecuencia, avergonzándose de su error, o comprendiendo la inutilidad de su amigo. De este modo, todos los que me quieren mal, sea cubriéndome de halagos afectados y deseándome el mal, sea dañándome inocentemente con sus alabanzas sinceras pero excesivas, se retirarán avergonzados de haberme alabado y cesarán de tributarme esos indiscretos elogios. Contra esas dos especies de alabadores acostumbro a armarme con estos dos versículos. A los malévolos les digo esto: vuelvan la espalda afrentados los que traman mi daño. Y a los benévolos este otro: que se retiren avergonzados los que me dicen muy bien, muy bien. No debían temer sus hermanos que la fama que iba adquiriendo su hermano le hiciese caer en la vanagloria. Ellos conocían la santidad de Bernardo y su conducta pone siempre de manifiesto su humildad.